Ya nos he metido la segunda división, la Premier League, la Liga de Suecia, la Liga de Noruega, la Conference League y ahora para complicar aún más la quiniela nos meten la Bundesliga. Así que estamos ante una jornada, la número 34, que requiere mucho análisis que haremos todos juntos en este vídeo. Bueno, se viene jornada 34 bastante complicada porque tenemos Copa del Rey, que bueno, ahí sí que podemos rascar algunos aciertos a priori sobre el papel más sencillos, pero luego nos meten Bundesliga, una liga de la cual sabemos muy poco y que tenemos que analizar mucho y que antes de hacer vamos a recordaros como siempre el patrocinador oficial del canal, que es el Gino Genial, la presentación de lotería número 14 de Sabadell, en el cual podéis jugar a cualquier tipo de juego de loterías puestas del Estado que juguéis habitualmente y regularmente, ya sea la primitiva, el Euromillones, la lotería o también la propia quiniela que tiene disponible, donde también además estamos desarrollando aquí en el Genio Genial una peña oficial de Quiniela Gurú, a la cual se va a participar por dos motivos. Primero, porque si estáis de acuerdo con los pronósticos y os gusta lo que yo comento en este vídeo, es en los que nos basamos para jugar en la peña. Y luego, por otro lado, si no estáis de acuerdo con algo, pero sí a nivel general, pues os podéis unir al canal de Telegram, sugerir algún cambio, si hay consenso, lo debatimos entre todos, y si hay consenso en ese cambio, pues lo aplicamos en la jugada de la peña. Así que es una peña en la cual, entre todos, incluyendo vosotros, elegimos los pronósticos y participamos en las jugadas. Así que bueno, os animo a revisar los pronósticos del vídeo, a analizar los partidos y si estáis generalmente de acuerdo, uniros a Telegram y participar en la peña a través del Genio Genial. Así que bueno, dicho esto, nos metemos ya con el análisis de esta jornada número 34, que habrá que ver si nos ponen botes. Seguramente no, seguramente el bote no se da este fin de semana, lo guarden para la siguiente semana. Pero bueno, pues será una quiniela interesante porque puede haber alguna sorpresa. A ver si empieza con este primer partido de Copa del Rey, vamos a poner los equipos completos, que empieza con el Racing Barcelona. Recordar, chicos, que en Copa del Rey los signos cuentan después de la prórroga. Por ejemplo, si apostamos a un empate, si elegís una X, significa que habrá penaltis, no en el tiempo reglamentario. Así que así funciona la Copa del Rey, así que ten en cuenta que si busquéis una sorpresa, es decir, si buscáis, por ejemplo, un empate o una victoria de un equipo, cuenta en caso de cubrir prórroga el resultado después de los 120 minutos. Así que dicho esto, por ejemplo, yo aquí sí que creo que podemos, bueno, parcialmente pensar que puede haber alguna sorpresa, pero a lo largo de 120 minutos me parece complicado, porque bueno, al final creo que el Racing sí que le puede complicar un poco la cosa al Barcelona, podría forzar una prórroga con un empate, pero pensar que el Racing aguante 120 minutos, incluyendo una prórroga, con el banquillo que tendrá el Barcelona, que seguramente empiece con suplentes y los dejen en el banquillo para así se complica la situación. Pues bueno, a pesar de que el Racing lo ha hecho muy bien hasta ahora en la Copa del Rey, lo ha hecho muy bien también en Segunda División, está claramente siendo uno de los mejores equipos de la Segunda División, ya eliminó al Villarreal, pero eliminar al Barcelona es mucho decir. Ten en cuenta que el Barcelona, al igual que Real Madrid, está jugando ahora mismo la Supercopa de España a 11 de enero. Es decir, tiene 4 días de descanso, incluyendo un viaje entre medias. Pero bueno, es un equipo acostumbrado a ello, así que bueno, por eso os comentaba. ¿Puede haber sorpresa? Sí, pero creo que en los 90 minutos. Creo que en tiempo reglamentario me parece un pronóstico muy claro que es al final que gana y se clasifica al Barcelona, porque no veo penaltis en este partido, no veo penaltis. Sí que veo prórroga, pero al final recordar, la prórroga está incluida si apostáramos a la victoria del Barcelona, al 2. Así que, bueno, yo creo que Barcelona se va a clasificar y creo que Barcelona va a ganar. No os puedo decir si 90 minutos, pero sí en 120 al menos. Así que, bueno, metemos el 2 como un pronóstico, en mi opinión, bastante seguro. Y lo mismo pasa con el siguiente, Albacete-Real Madrid. Creo que aquí puede haber nuevamente alguna sorpresa en forma de empate del Albacete, pero lo mismo, pensar que el Albacete elimina al Real Madrid a 120 minutos me parece complicado. Me parece complicado pensar que incluso fuercen los penaltis. Así que, más de lo mismo. Yo sí que creo que puede haber prórroga, pero recordar que si hubiera prórroga, podría ganar el Real Madrid igualmente en la prórroga y saldría el 2. Es decir, si apostamos el empate es contar que haya penaltis. Y la verdad, no veo al Albacete aguantando tanto al Real Madrid como para que haya penaltis. El Albacete está un escalón por debajo del Racing de Santander. Y bueno, como os comentaba, el Real Madrid, al igual que Barcelona, vendrá a jugar Supercopa, dejará a los suplentes, a los estrellas en el banquillo para resolver el partido si se complica, o también una posible prórroga, donde en esas prórrogas sí que hay mucha más diferencia entre los equipos top y equipos más normales, por ejemplo, incluso de Segunda División. Así que bueno, creo que son pronósticos bastante claros, que son las clasificaciones del Real Madrid y Barcelona en los 120 minutos que tendríamos incluidos. Así que bueno, aquí metería el 2, no me andaré con más sorpresas. Quizá en el siguiente, Betis-Elche. Bueno, primero yo creo que hay que analizar cuánto le molesta a los equipos esta competición. Yo creo que al Betis muy poco. Creo que el Betis es un equipo que tiene plantilla bastante amplia, es un equipo que ha hecho buenas Copas del Rey recientemente y es un equipo que, bueno, creo que tiene suficiente plantilla y ambición y exigencia, diría también, para llegar lejos en este torneo. Y más frente a un Elche que, bueno, es un recién ascendido. Fuera de casa baja mucho el Elche. En Copa del Rey, ¿qué hizo? Pues mirar, sufrió para eliminar a Quintanar del Rey, un equipo semi-amateur, y sufrió para eliminar al Eibar.
Y en los dos partidos hubo un denominador común que fue sacar muchos suplentes, jugadores del filial, y al final los suplentes del Elche son mucho peores que los suplentes del Betis. Así que aquí más de lo mismo. Mirar las cuotas. Nos ponen bastante favorito al Betis, y es que aquí yo pienso igual. Pienso que puede haber alguna sorpresa, puede haber prórroga, puede aguantar el Elche 90 minutos, pero no 120. No veo penaltis en este partido y creo que es un partido donde el Betis es favorito para clasificarse. La cuestión es si lo harán 90 minutos o 120, pero eso nos da igual, porque apostando a la victoria del Betis, cubrimos esa posible prórroga. Así que yo creo que es un partido para que se clasifique el Betis porque tiene mejor plantilla, mejores suplentes, mejor banquillo, más necesidad, más exigencia en este torneo. Y bueno, y además juega en casa. Así que, bueno, se dan todos los argumentos para ver una victoria local del Betis. Luego, siguiente, tenemos un Alavés Rayo Vallecano. Creo que aquí hay un caso curioso porque creo que aquí a los dos equipos les sobra bastante la Copa. Así que, bueno, vamos a analizar más. ¿A quién le puede sobrar menos? Pues quizás al Rayo. El Alavés se está metiendo en una zona peligrosa en Liga, está acercándose mucho peligrosamente a la zona de descenso. Y yo creo que le sobra más la Copa al Alavés que al Rayo. El Rayo al final, bueno, va cogiendo un poco el buen tono en Liga. Esta victoria frente al Mallorca le dio confianza. En Copa del Rey hizo un buen partido frente al Granada, sí que es cierto que lo tuvo que remontar, pero bueno, lo remontó y lo hizo. Y al final el Rayo, pues quizás tiene una plantilla un poquito más amplia que la del Alavés, porque al final bueno, es una plantilla ya hecha para competir en Conference League. Así que es una plantilla con más fondo de armario, más suplentes. Mientras que a la vez creo que este partido le puede sobrar. Pero claro, tampoco veo el Rayo tan sobrado. Mirar, esta temporada ya se enfrentaron y ganó el Rayo 1-0. Y a ver qué más tenemos de Rayo en Copa. Mirar, el Rayo sufrió para ganar al Ávila, que no sé si llegó a penaltis o lo hizo en la prórroga. Vamos a verlo. Lo hizo en la prórroga, pero bueno, el minuto 120. O sea, estuvo muy cerca de tener penaltis frente a un equipo semi-amateur, el Rayo Vallecano. El Alavés, previamente al Sevilla, a ver qué hizo. Pues bueno, goleó al Portugalete, un partido bastante plácido para ellos. Y frente al Sevilla recuerdo un partido de muy pocos goles, marcaron al principio, pero pasaron muy pocas cosas. Partido complicado. Mirar las cuotas, que le dan bastantes opciones al empate y nos pagan prácticamente lo mismo las tres opciones. O sea que es un partido muy impredecible y perfectamente de triple. Analizando, a ver, ¿puede haber unos en penaltis? Puede haberlos porque me parece un partido tan igualado, es que me parece un partido de triple perfectamente. Vamos a meter el triple porque es que veo igual de probable que se clasifique el Alavés, que se clasifique el Rayo, que haya prórroga o que haya penaltis. Y si hay penaltis al final es una lotería, porque quizás a priori puede ser favorito el Rayo. Pero en penaltis puede pasar cualquier cosa y no veo a ninguno de los equipos ni con un portero tan determinante para confiar en los penaltis ni con lanzadores tan buenos. En cuanto a quién le sobra más, si tuvieras que elegir solo un pronóstico, yo quizás me metería con el X2 del Rayo, que creo que tiene más opciones de clasificarse que el Alavés, creo que tiene más opciones de clasificarse porque, lo que os decía, creo que le sobra menos la Copa y creo que tiene más fondo de armario y de más plantilla. Pero claro, también el Alavés juega en casa. Así que partido de triple, en mi opinión, partido muy complicado. Y pasamos al siguiente entre la Cultural Leonesa y el Athletic. Bueno, un partido entre segunda división recién ascendido que, bueno, está como está en segunda división, no lo está haciendo mal, pero bueno, vamos a ver cómo está en la clasificación para ver cuánto le puede sobrar la Copa del Rey, que si no recuerdo mal estaba en la zona medio-baja de la clasificación. Sí, mirar, medio-baja, a 2 puntos del descenso, está la Cultural Leonesa, así que bueno, es un equipo que yo creo que tampoco le vendría realmente bien del todo estar con distracciones de una Copa del Rey en la cual sabe que tampoco va a llegar muy lejos. Lo único lo bien que le puede venir a nivel de dinero, pero yo creo que ya van a ingresar bastante con este partido frente al Athletic, que es un equipo grande. Y bueno, el Athletic, qué deciros, viene a jugar a Supercopa, un partido horrible, un 5-0, del cual espero que le sirva para reaccionar en este partido y relamerse las heridas. Y bueno, un Athletic en Copa tiene la exigencia mínima, yo creo, de llegar lejos. No sé, unas semifinales, incluso pelear por el título. Sí que es cierto que esta temporada está muy mal, ya sufrió para eliminar al Ourense, un equipo bastante inferior a la Cultural Leonesa, un Ourense de primera red, y que la Cultural Leonesa eliminó Levante, pero recuerdo que ese partido, yo quizás diría que Levante tuvo sus opciones para empatarlo, tuvo sus opciones para empatarlo. Y luego previamente pues eliminó a Andorra de su liga, y el Athletic previamente al Ourense pues no jugó porque recordar que jugó la Supercopa. Así que bueno, yo creo que es un partido para que el Athletic reaccione. Viene esa goleada frente al Barcelona, se enfrenta a un equipo inferior, con la motivación justita. Y yo creo que es un partido para que se clasifique el Athletic. Y no creo que lo hagan penaltis. Aquí otra vez pienso que puede haber una prórroga. No sería descartable, no sería descabellada, pero no veo al Athletic cayendo en esta ronda de Copa del Rey frente a este rival, frente a una Cultural Leonesa.
Y tampoco el Athletic, la verdad, forzando tanto la máquina como para llegar a unos penaltis que al final saben que son lotería. Así que este choque en penaltis creo que tendría la ventaja, porque creo que tienen mejor portero y mejores lanzadores que la Cultu. Pero yo veo al Atlético con suficiente plantilla y fondo de armario para resolver el partido ya sea en 90 o en 120 minutos. Así que yo aquí me meto con la clasificación del Athletic sin llegar a penaltis. Y pasamos al siguiente entre Burgos y Valencia, que bueno, aquí sí que podemos buscar alguna sorpresa. Aquí sí que se puede buscar alguna sorpresa. Porque bueno, creo que el Valencia es uno de esos equipos que, a pesar de la historia que tiene, a pesar de que en Copa no lo ha hecho mal en años no tan lejanos, creo que ahora mismo la Copa le sobra muchísimo al Valencia. Sobra muchísimo porque está en un momento bastante delicado a nivel institucional, a nivel plantilla, a nivel resultados. En Liga se está metiendo en zona muy peligrosa y creo que la Copa le sobra muchísimo al Valencia. Y como le sobra muchísimo, creo que lo normal sería verles con la motivación justita, con quizás tirándola, con bastantes suplentes, jugadores del filial. En la anterior ronda lo tuvo muy fácil frente a un Sporting que salió prácticamente con la plantilla medio filial, medio suplente, es decir, un Sporting que salió con cero motivación. Y el Burgos, pues mirar, el Burgos ya eliminó al Zaragoza. El Burgos está haciendo una muy buena temporada en segunda división. Es una temporada que es todo lo opuesto al Valencia. El Burgos se está ganando el merecimiento a soñar en una temporada que está siendo fantástica suya. Está metiéndose, o si no está metido ya, no recuerdo bien, en zona de playoff. Tendría que haber clasificación. Y ya eliminó al Getafe. Eliminó al Getafe. Un equipo que yo diría que es de nivel Valencia. De nivel Valencia en cuanto a... Yo creo que van a acabar en zonas similares en la clasificación. En Liga sí que es cierto que el Getafe jugó con muchos suplentes, tiró la Copa, claramente, pues que creo que el Valencia la Copa también es sobra. Así que yo creo que es un partido para meter la sorpresa con la clasificación del Burgos. Nos pagan favorito al Valencia, lo cual yo estoy en desacuerdo, porque bueno, como os decía, creo que el Valencia va con la motivación justa a este partido. Así que yo me metería con la clasificación del Burgos. Ahora, ¿qué tenemos? Metemos los penaltis. A ver, los penaltis son muy poco comunes, en Copa del Rey son muy poco comunes. Y al final Burgos jugando en casa, un Valencia con la motivación justita, yo no descartaría que el Burgos se clasificara sin tener que llegar a la lotería de los penaltis. Al final los penaltis se da muy poco en Copa del Rey, se da muy poco. Y bueno, en la prórroga yo creo que el Burgos puede clasificarse en caso de que se diera esa prórroga. Así que yo me meto con la clasificación del Burgos, la posible sorpresa aquí. Y descartaría el 2. Si metiera un doble, yo metería quizás el empate con esos posibles penaltis. Pero me costaría ver al Valencia clasificándose, o al menos cómodamente. Cómodamente por lo que os comentaba. Escasa motivación, lo bien que está haciendo el Burgos, la motivación que tiene el Burgos, que está lleno de confianza. Bueno, partido para confiar en los locales. Siguiente, Real Sociedad Osasuna. Creo que es otro partido para confiar en los locales. Una Real Sociedad que tiene claramente mucha más plantilla y mucho más fondo de armario que Osasuna. Una Real Sociedad que creo que tiene más motivación, que además juega en casa, que viene en buen momento de forma, viene jugando bien, la Real Sociedad está mejorando bastante. Y una Osasuna que bueno, viene de sufrir para eliminar al Huesca, un partido que no estoy del todo convencido si realmente lo quiso pasar. Frente al Ebro sufrió muchísimo también. Y bueno, una Osasuna que habitualmente suele tirar la Copa recientemente. Una Osasuna que se está metiendo en zona peligrosa en Liga, creo que la Copa le sobra. Y creo que tiene una plantilla bastante corta para afrontar una Copa del Rey con todas las garantías, y creo que es un partido para que se clasifiquen los locales. Nuevamente, yo creo que sin necesidad de penaltis. Yo creo que es un partido incluso para que la Real se clasifique en los 90 minutos. Así que yo me meto con la clasificación y victoria de la Real Sociedad. Recordar que nos da igual si lo hacen en los 90 minutos o en los 120. La cosa es que no lleguen a penaltis. Así que bueno, metemos el 1 y pasamos al siguiente entre Borussia Dortmund y Werder Bremen. Ya nos metemos en terreno peligroso, nos metemos en la Bundesliga. Y como os adelanto que no tengo ni idea de la Bundesliga, vamos a hacer lo que hacemos habitualmente para analizar partidos y ligas que no conocemos primero, es evaluar los equipos, y luego últimos resultados, clasificaciones, ver quién está sobrepuntuando, infrapuntuando, bueno, un poco de todo. Primero tenemos al Borussia Dortmund contra el Bremen. Vamos a ver cómo están a nivel de plantilla, de valor de plantillas, que bueno, tenemos, a poco que sigáis un poco el fútbol, lo sabréis que el Borussia Dortmund es de las mejores plantillas a nivel Bundesliga, que lo tenemos con la segunda mejor plantilla de toda la categoría. Luego, el Bremen lo tenemos en la zona media, más o menos, con un valor de 200 millones de euros, que es menos de la mitad del valor del Borussia Dortmund. Así que bueno, ya tenemos por aquí la ventaja por lado del equipo local. Luego, pues bueno, partido bastante claro, viendo las cuotas de las casas de apuestas, una cuota de 1,30 y pico por victoria del Borussia, que bueno, está cumpliendo con las expectativas que hay sobre ellos, que es de segundo mejor equipo de Alemania y va segundo en Liga, solo una derrota en toda la temporada, que seguramente no la ha visto, pero seguramente ya ha sido frente al Bayern de Múnich. Bueno, partido bastante cómodo a priori para el Borussia Dortmund, que además no ha perdido en casa, está rindiendo bastante bien. Vamos a ver cómo está el Bremen. Bueno, Bremen zona media, sin presión, está a 5 puntos de la zona de descenso. Bueno, partido creo que bastante claro para que lo gane el Borussia. Vamos a ver su último historial. Tenemos 2 empates en sus últimos 2 resultados y 2 victorias del Borussia en los 2 anteriores. Pero bueno, aún así creo que es un partido para que lo gane el Borussia, para que se imponga.
Y recordar esa cuota 1,30 y pico por su victoria, que nos indica que es un partido bastante claro de pronóstico para confiar en los locales. Luego, siguiente, tenemos el Hamburgo contra el Bayer Leverkusen. Vamos a ver cómo os tenemos de valor de plantilla. Bayer Leverkusen tenemos el tercer mejor equipo de la categoría con un valor de 430 millones y el Hamburgo un recién ascendido con un valor de 134 millones de euros. Así que bueno, tenemos claramente aquí la ventaja del lado visitante que tiene mucha mejor plantilla y mucha más necesidad de estar más lejos en la clasificación. Cuotas. Tenemos que nos pagan favorito al Bayer Leverkusen con una cuota 2, tampoco es una cuota realmente baja. A ver si tenemos algún enfrentamiento previo a esta temporada o todavía no. No tenemos ninguno. Recuerda que el Hamburgo lleva varios años en categorías inferiores, por lo tanto, bueno, está ligeramente de nuevas aquí en la Bundesliga, ¿no? Y está en la Bundesliga desde el año 2018, hace casi 10 años. Y Leverkusen, un equipo con ambiciones europeas que, bueno, no lo está haciendo mal, va cuarto, que va más o menos donde se esperaba. Recordad que tiene la tercera mejor plantilla de la categoría. Y un Hamburgo que, bueno, está en una zona relativamente cómoda, está por 4 puntos por encima del descenso, que es donde yo creo que ellos habrían firmado estar en estas alturas de temporada. Veo que tiene un problema a nivel ofensivo con solo 17 goles anotados en 16 jornadas. Y eso puede ser complicado frente a un equipo como el Leverkusen, que está haciendo tantos goles, que lleva 34, que es el segundo equipo más goleador de toda la Bundesliga, lleva una media de más de 2 goles por partido. Así que contando que el Leverkusen va a hacer goles y que para ganarle le tienes que hacer goles, digamos que es un Villarreal de la Bundesliga, quizás el Hamburgo, que está sufriendo tanto a nivel ofensivo, no sea el rival más propicio para pensar que le pueda ganar. Quitando los equipos que están en descenso, el Hamburgo es el equipo con menos goles de la categoría. Así que, bueno, tiene números ofensivos de descenso y por ahí es un poco peligrosa la situación. Vamos a ver cómo tenemos a nivel local y visitante. Bueno, el Hamburgo no es mal local, ha ganado la mitad de los partidos y ha perdido solo 2. Y el Leverkusen tampoco es mal visitante, habiendo ganado 4 de 7 y perdiendo solo 2. Vamos a ver si tenemos algún partido similar del Hamburgo frente a algún rival de la zona alta. Mirar, el Hamburgo le sacó un empate al Borussia y no tenemos nada más esta temporada, pero bueno, este partido me parece interesante a tener en cuenta, que le sacó un empate al Borussia, así que yo creo que aquí es un partido para confiar en el Bayer Leverkusen, como invita la lógica, tiene mejor plantilla, es un equipo que va a hacer goles y es complicado pensar que el Hamburgo puede hacer más goles que el Leverkusen. Pero es un partido para confiar también en el empate. A mí me llama la atención ese empate frente al Borussia Dortmund, un equipo de un nivel incluso superior al Leverkusen, y ahora sacó un empate al Hamburgo. Así que aquí creo que podemos meter una posible sorpresa con el empate, descartando el 1. Luego, siguiente, tenemos el Wolfsburgo contra el San Pauli. Vamos a ver cómo tenemos al San Pauli con un valor de 64 millones de euros, un valor muy bajo, la segunda por plantilla de la categoría. Claramente un equipo está hecho para evitar el descenso y sufrir por ello. Y el Wolfsburgo, pues un equipo con buena plantilla, buen valor, 236 millones de euros, zona medio alta de la categoría. Así que bueno, ya por aquí tenemos que el San Pauli es un equipo muy flojo y un rival muy inferior. Vamos a ver cómo están rindiendo, cómo los tenemos. Bueno, San Pauli está más o menos donde se esperaba estar, que era peleando por evitar el descenso. Está 2 puntos por debajo del descenso. Lo tenemos con un problema ofensivo muy serio, que son solo 13 goles anotados en 15 jornadas. El Wolfsburgo está jugando ahora mismo frente al Bayern de Múnich, que seguramente lo pierda porque ya va perdiendo y juega fuera de casa. Pero bueno, Wolfsburgo está marcando un poco la distancia con la salvación. Partido clave para San Pauli, que solo ha ganado 3 partidos de 15 y que además seguramente hayan sido en casa la mayoría, como suele ser habitual en estos equipos. Mirad, San Pauli fuera de casa lo tenemos con solo una victoria en 8 jornadas. ¿Y el Wolfsburgo en casa? ¿Cómo lo tenemos? Pues un local muy flojo, que solo ha ganado un partido de 8. Así que, bueno, ojo a las confianzas con el Wolfsburgo, que a priori puede ser favorito, pero vemos que es un equipo que no está rindiendo muy bien en casa. Como os decía, San Pauli, el problema ofensivo me hace descartar su victoria. 13 goles en 15 jornadas son muy pocas y así es complicado ganar partidos. Tampoco es un visitante realmente muy potente, así que lo lógico es apostar al Wolfsburgo, pero teniendo en cuenta lo mal local que es y la necesidad visitante. Y que el Wolfsburgo quizás el empate, si se le complica el partido, te lo pueda firmar para mantener la distancia con la zona de descenso, que la está marcando el San Pauli precisamente. Quizás el empate te lo pueda firmar. Así que yo metería aquí esta posible sorpresa con el empate, descartando, evidentemente, la victoria visitante, dada el escaso peligro ofensivo que tienen con, recuerda, solo 13 goles anotados. Son muy pocos y así es complicado ganar partidos. Y más fuera de casa, frente a un equipo que es claramente mejor que tú por un nivel de plantilla. Luego, siguiente, tenemos el Colonia contra el Bayern de Múnich. Bueno, ya veis la cuota, 1,30 por su victoria. El Bayern de Múnich es un equipo que arrasa en la Bundesliga, como ya sabéis. Mira cómo está en la clasificación, 14 victorias en 3 jornadas, 57 goles anotados, 12 encajados. Bueno, no creo que requiera mucho en este partido. Un Colonia de la zona media, un Colonia que vamos a ver el valor de la plantilla recién ascendido, un equipo de la zona medio-baja en cuanto a valores de plantilla, no tiene necesidad.
Bueno, partido para disfrutar para Colonia y partido de trámite para ver en Múnich para arrollar y ganar nuevamente. Recordar esa cuota 1,30 por su victoria. Bueno, partido bastante, a mi modo de ver, bastante seguro en esta quiniela para confiar en ellos y meter en el IGS 8 y demás. Así que meto el 2 sin sorpresas. Y a ver el siguiente, entre el Hoffenheim contra el Borussia Mönchengladbach. Tenemos al equipo local favorito por cuotas, una cuota 1,80, una cuota, bueno, relativamente baja. Vamos a ver cómo tenemos por valor de plantilla. Mirad, tenemos al Hoffenheim con un valor de 200 millones de euros y tenemos al Borussia Mönchengladbach con un valor de 150 millones de euros. Así que tenemos sobre el papel dos plantillas bastante similares. Luego, en cuanto a rendimientos de clasificaciones, bueno, tenemos al Hoffenheim peleando por esos puestos europeos, haciendo claramente mejor temporada que el Mönchengladbach, que está pues 8 puntos por debajo. Mönchengladbach zona media de la tabla, no creo que les dé para llegar a Europa, una pelea europea en la cual está inmerso el Hoffenheim. Y bueno, un Hoffenheim que está claramente rindiendo mejor que los visitantes. No tanto en casa, donde lleva 4 victorias consecutivas, pero bueno, solo ha ganado 4 partidos de 7, que tampoco son números mirar. Es el 10º mejor local de la categoría, tampoco son números realmente de arrollar. Sí que es cierto que tiene algún partido menos, pero bueno, el Hoffenheim tampoco es un equipo que está arrollando en casa. Al final le ha perdido 3 partidos ahí. Mönchengladbach, pues bueno, un equipo equilibrado fuera de casa, 3 victorias y 3 derrotas, perdón. Así que bastante equilibrado. Bueno, quizás ligero favoritismo local porque juega en casa, está haciendo mejor temporada y bueno, creo que llega a mejor dinámica, pero tampoco es un partido muy claro. Tampoco vienen de dinámicas que me llamen la atención realmente. Simplemente destacar que el Hoffenheim lleva solo una derrota en los últimos 10 partidos y si contamos más, pues una de los últimos 11, porque esta de Copa no la cuento. Y que bueno, Mönchengladbach sigue mostrando esa irregularidad que tiene en Liga. Así que bueno, no hay nada realmente destacable. En cuanto a últimos enfrentamientos, tenemos temporada pasada un 4-4 y un 1-2 a favor del Mönchengladbach. Vamos a ver enfrentamientos en casa del Hoffenheim, que como lo tenemos, que bueno, tenemos que en casa pues tienen de todo. Palmaron con el Mönchengladbach, luego otro año ganaron, el anterior volvieron a palmar, luego empataron, nada realmente relevante. Bueno, partido complicado. A mí me inclina más la balanza el equipo local. Por claramente estar rindiendo mejor y jugar en casa. Pero claro, es un partido que puede ser por cualquier lado. O sea, es un partido donde yo el empate lo voy a meter, pero es que es un partido de triple que perfectamente. Una victoria instante no sería la locura del siglo, no sería la sorpresón del año. Y bueno, creo que se va a pagar bien. No obstante, como os decía, al final tiene 8 puntos más, el Hoffenheim está rindiendo mejor y es por algo. Y bueno, creo que es un equipo que quizás tiene lo suficiente para pensar que sea favorito en este partido. Teniendo en cuenta la igualdad de plantillas que os comentaba, teniendo en cuenta que no es tampoco el mejor local y tampoco el Borussia Mönchengladbach, que es un visitante horrible. Así que, bueno, tener en cuenta eso. Yo voy a cubrirme con el posible empate y, bueno, por no hacer una quiniela muy cara, pero un triple no es mala opción, si tienes presupuesto, en absoluto. Así que pasamos al siguiente, entre el Leipzig y el Friburgo. Vamos a ver valor de plantillas. Tenemos al Leipzig como uno de los mejores equipos de la Bundesliga, el cuarto mejor concretamente, equipo que debe estar en zona europea, zona Champions. Y luego el Friburgo lo tenemos en la zona media con un valor de 180 millones de euros, un valor inferior a menos de la mitad del Leipzig. Así que bueno, por plantillas ya tenemos favoritismo local. Vamos a ver cómo tenemos de clasificación, que también tenemos favoritismo local, porque va tercero el Leipzig, mientras que el Friburgo va octavo, intentando engancharse a la pelea por Europa, pero bueno. En cuanto a dinámicas, creo que también aquí me gusta esto, porque mirad, tenemos a Leipzig con 2 derrotas consecutivas. Y al final el Leipzig es un equipo potente en la Bundesliga, un equipo que lo está haciendo bien, y no lo veo metiéndose en una dinámica de 3 derrotas consecutivas. No lo veo, la verdad. Luego el Friburgo lleva 2 victorias consecutivas, sufriendo por la mínima de las 2, por un gol de diferencia, frente a equipos de la zona medio-baja, como el Wolfsburgo y el Hamburgo. Y como os comentaba de Leipzig, pues no veo al Friburgo metiéndose en una dinámica de 3 victorias consecutivas, una de ellas fuera de casa, frente al Leipzig. Así que bueno, me gusta esto de Leipzig también, pocos goles encajados, con 19. Y vamos a ver cómo tenemos a nivel local y visitante. Mirar, a nivel local también me gusta esto de Leipzig. Lleva 6 victorias en 7 partidos, segundo mejor local de la categoría. Solo ha palmado en casa con el Leverkusen, que es un equipo de la zona alta también, un rival directo por esos puestos europeos. Así que bueno, una derrota quizá justificada. Y luego, por otro lado, Friburgo, fuera de casa, pues mirad cómo lo tenemos, en la zona medio-baja. Solo ha ganado 2 partidos de 8 y ha palmado la mitad que ha disputado. Y bueno, así que creo que todo va indicando un poco la balanza en este partido al lado local. Luego las cuotas también nos sitúan al Leipzig como favorito.
y a ver si tenemos enfrentamientos previos también, algo que nos saca un poco de dudas. Mirad, tenemos un empate la temporada pasada y una victoria en casa de Leipzig. Luego de anteriores temporadas tenemos claro dominio de Leipzig. Ha ganado 4 de los últimos 5 partidos frente al Friburgo, y si miramos más abajo, pues tenemos 6 victorias, perdón, en los últimos 7 partidos. Y que el Friburgo no gana el Leipzig desde el año 2019, hace 7 años ya. Así que bueno, creo que aquí todo inclina la balanza del lado local. Un Friburgo que, como veis, está disputando competición europea también con la Europa League, pero bueno, le está costando un poco compaginarla con la Bundesliga. Así que yo os partido para confiar en el conjunto local. Si metiéramos sorpresas, yo no voy a meterla, pero si metiéramos, yo quizás metería el empate como posible tropiezo, pero descartaría el 2 aquí. Yo creo que es un partido para pensar que Leipzig pueden ponerse, por lo que os comentaba. Mejor plantilla, más necesidad de ganar tras esas 2 derrotas consecutivas, muy buen historial frente a este equipo, un visitante como es el Friburgo bastante flojo. Bueno, creo que es un partido para confiar en los locales. Luego siguiente tenemos el Augsburgo contra el Unión Berlín. Vamos a ver valor de plantillas. Mirad, tenemos al Augsburgo con un valor de 150 millones de euros, zona medio-baja más o menos. Y luego al Unión Berlín lo tenemos incluso por debajo de ellos con un valor de 125 millones de euros como uno de los peores equipos de la categoría. Así que yo creo que a priori sobre el papel los dos son rivales para estar peleando por evitar el descenso, más o menos. Quizás zona medio-baja, quizás no favoritos al descenso, pero bueno, peleando por evitarlo. Luego, las cuotas, ¿cómo las tenemos? Pues bueno, nos dan bastante igualdad, nos pagan, no prácticamente, pero bueno, muy parecido la cuota local que la visitante. Así que bueno, por aquí tenemos un poco de complicación para elegir un favorito. Vamos a ver las clasificaciones. Mirad, clasificaciones tenemos que lo está haciendo mejor el Unión Berlín, a pesar de recordar que tiene peor plantilla que el Augsburgo. Así que bueno, creo que por aquí tenemos quizás algo para inclinar un poco la balanza, que es la necesidad. El Unión Berlín está lejos de Europa, no lo veo metiéndose en pre-europea, teniendo en cuenta la plantilla que tiene, y quizás llega a este partido un poco más relajado, con menos presión y menos necesidad de puntuar. El Augsburgo está marcando la zona de salvación, solo tiene 2 puntos de ventaja con un partido más, así que es un partido bastante clave para ellos que tienen que puntuar mínimo. Así que yo creo que la necesidad está claramente del lado local. ¿Problemas del Augsburgo? Pues bueno, problema a nivel ofensivo, 17 goles anotados son muy pocos, y problema a nivel defensivo con 32 goles encajados. Lo bueno, que el Unión Berlín tampoco es un equipo realmente anotador, con solo 22 goles en 16 jornadas. Vamos a ver cómo están haciendo a nivel local y visitante. Bueno, tenemos un Augsburgo relativamente bien a nivel local. Bueno, ha sacado 10 puntos en 8 jornadas, ha puntuado en la mitad de los partidos disputados en casa. Y el Unión Berlín fuera de casa, pues bueno, ha ganado 3 partidos y ha perdido 4 de 7, anotando pocos goles, solo 7, uno por partido. Así que bueno, tampoco es ni un local desastroso ni un visitante muy fuerte. Así que yo creo que es partido para confiar en los locales cubriendo el empate. Por lo que os comentaba, creo que es un partido igualado. Recordar que ambos tienen plantillas bastante similares. El Augsburgo quizás un poquito mejor plantilla en cuanto a valor. Y creo que el Augsburgo tiene más necesidad y además juega en casa. Así que bueno, partido para confiar en los locales cubriendo el empate. En mi opinión, y descartando ese 2, porque bueno, que puede darse perfectamente, pero creo que, como os decía, juegan en casa, más necesidad, un poco más de valor de plantilla. Y vamos a ver el historial, por último, a ver, antes de irnos. Y bueno, historial un poco de todo. Tenemos una victoria de la Unión Berlín en los últimos 5 partidos disputados entre ambos equipos. Así que, bueno, un poco de todo en el historial, que la Unión Berlín, si miramos más allá, descartando los partidos amistosos, tenemos una victoria en los últimos 8. Si seguimos mirando, tenemos una victoria pues en los últimos 10-11 partidos más o menos. Así que, bueno, el Augsburgo también tiene la ventaja de esos enfrentamientos directos frente a la Unión Berlín, que le tiene tomada la medida. Así que, bueno, metemos el 1X y pasamos a pleno al 15 entre el Deportivo y el Atlético de Madrid. Bueno, partido donde podemos ver una sorpresa donde aquí, al igual que sucede en los demás partidos, cuenta la prórroga, si se diera. Y claro, es un partido donde yo creo que una prórroga no es descartable. Yo creo que es un partido de 1-2. Creo que es un partido de 1-2 donde creo que el Deportivo de La Coruña le puede complicar las cosas al Atlético de Madrid, pero creo que finalmente el Atlético de Madrid se va a clasificar ya sea 90 minutos o en prórroga, pero sin necesidad de penaltis. Así que es un partido de 1-2. Con la complicación que le puede suponer al Deportivo Atlético de Madrid, un equipo potente de segunda división, un equipo con pólvora en ataque, un Atlético de Madrid que fuera de casa tampoco es un equipo muy fiable, viene de jugar Supercopa también entre semana, con viaje, fatiga, así que bueno, partido para meter el 1-2. Y así pasamos al eje 8, por último, para cerrar, que yo creo que tenemos bastante claro la victoria de Barcelona, del Real Madrid, la victoria y clasificación del Athletic. Yo creo que también podemos confiar bastante en el Bayern de Múnich, en el Borussia Dortmund también podemos confiar. Y bueno, luego, ¿qué más? Pues creo que la Real Sociedad también se puede confiar en ellos. Creo que el Betis también se puede confiar en el Betis.
Y luego, por otro lado, ¿qué más podemos confiar? Pues bueno, creo que quizás podemos meter el X2 del Bayer Leverkusen o el 1X del Wolfsburgo, que se enfrenta al recordar el peor o segundo peor equipo de la categoría de la Bundesliga por valor de plantilla. Así que bueno, creo que podemos meter este 1X que sea bastante seguro a priori sobre el papel. Así que bueno, quiniela que en mi opinión, yo por lo que veo me parece una quiniela a priori fácil de conseguir esos 10 aciertos. La cosa es luego cómo nos lo paguen, pero yo creo que es una quiniela con bastantes signos que bueno, son bastante claros a priori, donde creo que sería fácil entrar en premios. Luego otra cosa es, como os comentaba, los premios que haya. Así que nada, estoy deseoso de leer vuestros comentarios, ya sea aquí en la sección de comentarios de YouTube o en nuestro canal, en nuestra comunidad de Telegram, donde somos más de 450 usuarios, para que habláis y batalléis sobre lo que queréis de la quiniela. Si no estáis de acuerdo con un pronóstico de estos y queréis cambiarlo en nuestra jugada de la peña, o también para lo que queréis hablar de vuestros premios, vuestras estrategias, vuestras jugadas, lo que queráis. Tenéis el link de acceso en la descripción del vídeo. Y como siempre os pido una última cosa antes de irme, que es que le deis a like y os suscribáis si os ha gustado el vídeo y no queréis perderos los siguientes vídeos de siguientes análisis de las siguientes jornadas. Y si queréis saber contenido podéis ganar aceptando en pleno al 15 y si tenéis suerte con un buen premio, aquí os he dejado un vídeo recopilatorio de los 5 premios más altos que se han repartido nunca en la historia de la quiniela.